algunas inquietudes más bien sobre la actual. ¿Cómo va, hijita? Bien, contenta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un 5 o 10 minutos más porque entiendo que todavía no ingresó el doctor Horacio Romano, ¿no? Que nos va a introducir en la charla. Ahí está Horacio. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, hola.
En 5 minutos y 45 iniciamos. Gracias, Horacio, por la participación. ¿Se fue Horacio o no está ahí? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, les agradecemos desde ADUNS la posibilidad de encontrarnos, para que desactivo ahí un audio, en este foro que fue pensado hace como 15 días, surgió en una asamblea nuestra de ADUNS, y por distintas razones no lo podíamos concretar, y bueno, efectivamente logramos conciliar en una fecha como la de hoy, que es una jornada nacional de protesta de nuestra federación con ADU Histórica, en relación fundamental a la demanda salarial que tenemos con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación de la Nación,
que no es atendida hasta el momento. Ni siquiera está confirmada la convocatoria a la negociación salarial, hecho que se iba a producir esta semana, pero se confirmó que no iba a ser, con lo cual, bueno, mañana tenemos un plenario de secretarios generales y secretarias generales virtual, y bueno, decidiremos los pasos a seguir. Entonces quisimos justamente colocar este foro dentro de esta jornada de protestas, un foro que lo pensamos abierto a todos y a todas, la comunidad vinculada con lo educativo, y lo coorganizamos y convocamos tanto desde ADUNS como el SUTEBA Bahía Blanca, la CTA Bahía Blanca y los compañeros y compañeras de la UNSUR, ¿no? La Unión de Músicos del Sur. Ellos, parte de su tarea está abocada a los talleres vinculados con la municipalidad, ¿no? Y obviamente con la presencialidad de esos talleres. Bueno, el tema creo que es conocido, está puesto en agenda, por lo menos en nuestra ciudad desde hace casi un mes, y tiene que ver con los riesgos que a nuestro criterio nos impone el retorno a la presencialidad educativa, ¿no? En un contexto de pandemia como el actual, ¿no? Y nosotros establecimos, así como 3 o 4 condicionantes importantes a la hora de definir como trabajadores y trabajadoras de la educación cuándo era el mejor momento para retornar a la presencialidad. Sostenemos, defendemos, tenemos conciencia que desde el 20 de marzo del 2020, cuando se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina, la docencia, como muchas otras tareas en el país, fue un puntual, un eje contenedor y vertebrador de la crisis que originó la pandemia, la crisis emocional que originó y origina la pandemia, y allí estuvimos los y las docentes y obviamente la familia de nuestros estudiantes y nuestros alumnos. Quiero decir, las clases durante el año pasado y lo que lleva de se fueron brindando con otro método, un método que nadie hubiese adoptado, salvo por estas circunstancias epidemiológicas y de pandemia que nos obliga justamente a cuidarlos y no ser propagadores efectivos de una enfermedad, ¿no? Y en este caso, digo, llama la atención que la cuestión del cuidado, la pandemia, por lo menos en los mensajes institucionales, gubernamentales, en los diferentes niveles de gobierno, hasta febrero del año pasado, perdón, hasta febrero de este año, se pensaba que por lo menos durante el primer semestre de este año la educación iba a seguir en la virtualidad. De hecho, muchas universidades nacionales ya han determinado que el método virtual de enseñanza es el que va a continuar por lo menos el primer semestre. La Universidad Nacional del Sur también lo ha dispuesto así, dándole la opción a las cátedras, a los docentes, de terminar el cursado de manera presencial o virtual. Pero yo creo que el punto de inflexión lo marcó, en este caso, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo tal cual que el 1 de febrero él determinó que el 17 de febrero la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires se iba a dar de hecho, ¿no?
podríamos decir de facto. Sí o sí, las clases presenciales comienzan, el ciclo lectivo comienza el 17 de febrero en la ciudad de Buenos Aires. Algo que tomó de sorpresa seguramente al gobierno provincial, me refiero al gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, porque estamos inscriptos en esta región, y al gobierno nacional. Tanto que una semana después, tanto desde la Presidencia de la Nación como desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, abonaron a esa idea del retorno a la presencialidad como algo indispensable, inclusive hasta con discursos, de alguna manera los denominaría preocupantes, ¿no? Escuchar al ministro Tota decir que la vacunación no era indispensable para el retorno a la presencialidad, y algunas otras cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que es una opinión, y con eso la opinión conlleva totalmente una subjetividad. Yo entiendo que la agenda de la educación la marcó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y generó en la sociedad una expectativa importante, una expectativa de satisfacción a una demanda que la sociedad tenía, y obviamente el gobierno nacional y el gobierno provincial no hicieron otra cosa que sumarse a esa demanda, sin pensar los costos que eso acarrea, ¿no? La pandemia existe, la segunda ola, todo el mundo está diciendo que se está viniendo, vemos los países limítrofes, y es una catástrofe. Brasil llegó a los 300.000 muertos ayer, 50.000 infectados por día, colapso sanitario. Uruguay ayer determinó el cierre de todas las escuelas. Chile está pasando por lo mismo. Las vacunas que no llegan, aquí en la Argentina, el proceso vacunatorio se ha ralentizado y hasta, podríamos decir, suspendido en algunos casos. Ya están apelando a modificar el cronograma de dosis, solamente pensar en una sola dosis. Bueno, y este es el contexto, de alguna manera, sanitario y epidemiológico que vive nuestra República Argentina, ¿no? Yo les quiero comentar, no sé si saben, ayer se confirmó un caso COVID positivo en la Escuela de Agricultura y Ganadería, en cuarto año, así que se aplicó el protocolo. Hay una burbuja que quedó aislada durante 14 días. Lo que no nos queda claro qué ha sucedido o qué va a suceder con los docentes que tuvieron en contacto con esa burbuja, los docentes que fueron a la presencialidad y tuvieron contacto con esa burbuja donde un alumno resultó infectado. ¿Qué va a suceder, no? Si los aislaron o no. El protocolo de la provincia de Buenos Aires dice que no hay que aislar al docente si mantuvo una distancia mínima de 2 metros, con lo cual queda un poco a conciencia del docente decidir si efectivamente es un caso particular de aislamiento porque incumplió con la norma de los 2 metros, o no decir nada y seguir su vida laboral normalmente. Con lo cual, creo que es una irresponsabilidad por parte del Estado. Yo creo que toda persona que estuvo en contacto con una burbuja donde hubo un infectado o infectada debe ser aislada. No habría que tener discriminación entre alumnos y docentes. Desde el punto de vista de las escuelas medias, nosotros seguimos sosteniendo, y tenemos la documentación, que el rectorado de la universidad mintió en relación, y sigue mintiendo en relación a la aprobación de los protocolos. La universidad todavía no tiene culminado el proceso de aprobación de los protocolos. Recién pudo conseguir la firma del ministro de Educación de la Nación el 15 de marzo a las 23 horas 24 minutos 29 segundos, o sea, cercano al 16 de marzo, cuando ya había decidido, las autoridades de las escuelas y las autoridades del rectorado habían decidido, ya la semana anterior al 15 de marzo, habilitar las clases presenciales, ¿no? Y hacer actividades antes del 15 de marzo presenciales, por lo menos en alguna de las escuelas.
sea, una irresponsabilidad total, producto justamente de las mentiras del rectorado, de la confusión que ha venido generando el rectorado desde el principio del mes de marzo, y en tercer lugar, la ausencia de diálogo con el sector representante de los trabajadores docentes de la Universidad Nacional del Sur, que es el gremio ADUS. Algo que está previsto, estatuido, reglamentado en nuestro convenio colectivo de trabajo. Bueno, todas estas tres cuestiones son las que viene incumpliendo la Universidad Nacional del Sur, por eso nosotros decimos que es responsable civilmente, penalmente, de las consecuencias de que esta apertura forzada determine, o determinó, ¿no?, en el caso del contagio del alumno de Agricultura y Ganadería. Sabemos que la escuela no está en condiciones de infraestructura para ser abierta. Se abrió la escuela en obra, o sea, con operarios trabajando simultáneamente a que se estaba brindando presencialidad educativa, con los peligros que eso conlleva. Tenemos documentación de eso. Y la tercera cuestión, que es donde más nos apoyamos nosotros, porque efectivamente nosotros fundamentalmente defendemos los derechos laborales de nuestros representados, es no se discutieron en el ámbito paritario las nuevas condiciones laborales que acarrea la presencialidad educativa en este nuevo método, ¿no?, que va a ser un método híbrido, que va a convivir la presencialidad con la virtualidad. El trabajar en burbujas con la consiguiente extensión del ciclo lectivo, porque hay que repetir seguramente la clase 1, 2, 3 veces según la cantidad de alumnos que tengan. La cuestión de las dispensas para la presencialidad, algo que no se discutió este año. Bueno, son condiciones laborales que la universidad desoyó y de alguna manera renegó de ellas. Pensemos que eso es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el Convenio Colectivo de Trabajo, y es algo que nosotros ya lo hemos denunciado tanto en el Ministerio de Trabajo de la Nación como en el Ministerio de Educación. Para finalizar, y no quiero ser largo, nosotros como trabajadores docentes anhelamos volver a la presencialidad. Es lo mejor que nos puede pasar volver a trabajar en nuestro espacio natural de labor, de trabajo, que es la escuela, el aula, la oficina, la sala de preceptores, la escuela o la universidad. Pero lo tenemos que hacer en condiciones seguras, y nosotros tenemos que ser garantes y fiscales de que esas condiciones se presten en este caso, la universidad. Y nosotros creemos que no están dadas las condiciones, no solamente en lo que respecta a lo que debe habilitar la universidad, sino también las condiciones epidemiológicas acá en Bahía Blanca, ¿no? Leemos que hay así como una superpoblación de camas en los hospitales destinadas al COVID, y otra serie de cuestiones que nos hace, de alguna manera, sostener efectivamente que las condiciones no estaban dadas. Yo no sé si compañeros o compañeras del SUTEBA quieren decir algo. La CTA Bahía Blanca o de UNSUR, nosotros lo habíamos invitado al doctor Horacio Romano, que aparte de ser médico, es docente de la universidad, para que nos diera un marco, de alguna manera, que refiere a la cuestión sanitaria y epidemiológica, fundamentalmente de la ciudad de Bahía Blanca. Él me compartió hoy a la mañana unas diapositivas para ilustrar su charla. Si no hay unas palabras introductorias de los compañeros organizadores y compañeras, pasaríamos a escucharlo al doctor Romano y luego abrimos el debate a las distintas opiniones. ¿Les parece? Sergio, de la CTA estamos Pablo, Alejandra Pavón y Paula. Nos parece mucho mejor que escuchar ahora a Horacio y en todo caso intervenir más tarde, sí saludar la actividad y el poder hacerla en conjunto. Bien. Gracias, Enrique. Astor, de UNSUR.
Sí, lo mismo. En nuestro caso, bueno, por supuesto celebrar la actividad porque es muy importante que tengamos espacios para compartir esto y no quedar encerrados en posiciones de presencialidad sí o presencialidad no, sino de por qué sí, por qué no, en qué contexto y bajo qué responsabilidad, como hacías referencia, civil, penal, etcétera. Solamente señalar algo que en todo caso después de la intervención de Horacio podemos desarrollar, que es un sector que trabaja, el nuestro, de laburantes de la cultura, en condiciones de absoluta precarización, lo cual hace mucho más grave todo, pero me parece que en todo caso podemos intervenir luego y pensar no solamente lo que pasa en Bahía, sino en el sur de la provincia, en este sentido, donde las responsabilidades municipales son graves o hay mucha irresponsabilidad de los estados municipales. Gracias, Astor. Bueno, Horacio, te dejo a cargo y te vuelvo a agradecer la disposición y respuesta inmediata a nuestra demanda. Gracias, Horacio. Vos me dirás cuándo Dale. colocar las diapositivas. Dale. Muchas gracias a ustedes por haberme convocado a poder charlar con ustedes y me alegro de ver o saber que están del otro lado mucha gente querida, apreciada, compañeros y compañeros que hace rato que incluso no veo en lo presencial porque en lo personal hace bastante tiempo que estoy metido adentro y salgo poco. Sí, pásamelo, por favor. Vamos a empezar con las diapositivas. Son 50 diapositivas nada más, así que quédese tranquilo, estamos hasta las 10 de la noche. Nada, son poquitas. Pero quería mostrarle algunas cuestiones de índole gráfico, así. A ver, espera. Para no hablar tanto en el aire, va. Sí, pásame la otra. Este es el mapa de hoy a la mañana de Bahía Blanca. Ahí dice que tenemos 15.329 casos hasta el día de hoy. Tenemos que entender también que acá hay un subregistro como hay en todas partes del mundo. Esa cifra de 15.000, que es más o menos desde el mes de junio para acá, o la mayoría de julio para acá. Habría que multiplicarla por 5 o por 6 para tener más o menos el impacto real de cantidad de infectados, porque solamente una parte de ellos van a ser sintomáticos y los que están consignados ahí son justamente nada más que los sintomáticos. Abajo a la derecha dice 43, que es el promedio diario de los últimos 14 días, y es lo que se está tomando. Discúlpenme, voy a repetir, seguramente muchos de ustedes esto lo conocen, pero por lo menos para ponernos de acuerdo para lo que viene después. Estos 43 pacientes promedio diario en los últimos 14 días se utiliza para comparar y ver si es mayor o menor a los 14 días, al promedio de los 14 días anteriores. Lo ideal sería que en realidad es una razón que fue una cifra menor a 0,8 y el límite está en 1,25. Con lo cual, ustedes verán que, por otro lado, en Bahía hemos mantenido una buena cantidad de pacientes promedio a lo largo de todo este tiempo. Para que tengan una idea, en algún momento allá por septiembre-octubre incorporábamos de cerca de 1.100, 1.200 pacientes mensuales, con lo cual en ese momento había prácticamente 100% en todas las camas, y muchos pacientes, incluso tratados en la casa, cuando no tenían algún riesgo y tenían neumonía y podían quedar en casa, esos pacientes con control quedaban en casa. Nosotros en alguna estimación, en un trabajo que tenemos acerca de 5.000 pacientes, que hemos seguido solamente el 6% de esos pacientes que seguíamos de manera telefónica, fueron internados. No tuvimos tuvimos una tasa menor, un número menor de internación que es lo que venía descrito antes, por suerte, porque si no, no habría camas en Bahía Blanca. Pero, indudablemente,
tal cual como dijo Sergio recién, y lo sabemos todo, y leemos los diarios y vemos los informativos, la situación en los países limítrofes es catastrófica. Un turno de 500 pacientes para llegar a una cama en Río de Janeiro, y aparentemente algo parecido en San Pablo. ¿Con qué facilidad nos podemos desbordar fácilmente? Esto en el mes de noviembre empezó a bajar, bastante, y de mediados de diciembre para adelante, lo que yo interpreto como la segunda ola, ocurrió ahí entre mediados de diciembre y lo que fue enero, y la verdad es que me parece que una mezcla de cosas bastante complicadas, es donde en general los gobiernos en varios niveles decidieron pegar una vuelta de página, un estado de, bueno, la pandemia ya fue, ahora viene el verano, y la sociedad que sintió esa necesidad de juntarse, de juntar a todo el mundo, y que generó, a mi entender, 7.000 muertos entre fin de diciembre y fin de febrero. Esos 7.000 muertos creo que son consecuencias de segunda ola, y me parece que es directamente atribuible a todos estos factores que le venía planteando. Por lo tanto, no nos pasó como ha pasado en Europa, donde realmente bajó de manera importante la cantidad de pacientes, y vuelve a subir a partir de septiembre para hacer el pico en diciembre y enero, que ustedes ya conocen bien. Para que se den una idea, dice que está en Londres hace un mes atrás, era más o menos una cápsula de tiempo, porque las vidrieras todavía tenían las vidrieras de Navidad. Entonces era volver a los días de Navidad, que es cuando se cerró Londres. La próxima, por favor. Ahí va. Entonces, sí. Decíamos, el tema de la pandemia, una de las cuestiones más... a ver si puedo checar esto. Fíjense, esto también es el día de hoy. Esta es la fecha del día 23. Fíjense cómo ha bajado y cómo empieza a subir lentamente. Y estaremos más o menos en niveles que probablemente tengan que ver más con julio o agosto del año pasado, que ustedes ya sabían que era una buena cantidad de pacientes. Por lo tanto, lo que quería traer con esto es que nosotros hemos transcurrido casi todo el año pasado en cuestiones donde el sistema educativo estuvo cerrado, y me consta que se ha trabajado a destajo. Es más, agradecería volver a la presencialidad, porque la verdad que lo virtual en lo personal me tiene agotado, y supongo que a todos ustedes les debe pasar exactamente lo mismo. Pero si vemos dónde estamos ahora y dónde estábamos cuando pensamos que estábamos mal, que era ya por julio, vemos que en realidad la situación es bastante complicada. La próxima, por favor. Sí. Yo me tomé el atrevimiento de tomar de la doctora Ángela Gentili, que ustedes la han visto varias veces, porque es una pediatra muy activa con el tema de vacunas, probablemente una de las personas en pediatría más respetada con este tema, y ha dado un seminario el viernes pasado justamente sobre estos temas, y yo me tomé el atrevimiento de sacar algunas cuestiones de ella para ver justamente el tema de las curvas, cómo vienen en ascenso, y sabiendo siempre que no hemos partido esta vez desde cero, desde acá, sino que partimos desde acá. Por lo tanto, si tomamos impulso podemos llegar bastante más alto, ¿no? Hubo este pico en el verano, vamos acá y vamos a empezar a subir. Esperemos que no, pero todo indica que todo es posible. Perdón. La próxima, por favor. Ay, perdón. No, la anterior. Sí, sí. Porque acá me parecía interesante Esta. un estudio acerca de... porque todo Espera. es bárbaro. Sí, no importa, comento esto. Todo es bárbaro, todos sabemos que todo el mundo dice, bueno, pero usamos protocolo y ya está. Bueno,
¿Usamos protocolo? Más o menos. Porque mucha gente no usa protocolo? Eso lo sabemos bien en comercio, divertimento, etc. No es tan fácil usar el barbijo todo el día, no es tan fácil adentro de un aula usar barbijo siempre. Y este uso de protocolo, fíjense usted, que el tema del distanciamiento probablemente fue en las distintas regiones una de las cuestiones más complicadas. En el mejor de los casos, en la región patagónica, el 82, y capaz que tiene que ver en la región patagónica más con el frío y el viento quizás que otra cosa, pero en otros lugares ha sido muy, muy bajo. Y si ustedes andan por Bahía en los últimos días van a ver que el uso de barbijo realmente de barbijo sí ha caído bastante. Perdón, estaba hablando del distanciamiento social, no de barbijo, que es la columna más oscura. El barbijo del 89. La verdad que yo ando por Bahía y veo que me parece que esta cifra, por lo menos para nuestra ciudad, está sobreestimada. Creo que hay mucha gente que no tiene barbijo, porque una de las cuestiones es, si ya me contagié, ¿para qué voy a usar barbijo? Y es uno de los problemas, porque en realidad, aún contagiado, uno puede, sobre todo con el tema de las nuevas cepas, volver a contagiar. Y el que está vacunado, en realidad, puede tener COVID, y si no lo sufre, por lo menos lo puede contagiar. O por lo menos esas son las cuestiones que hay hasta ahora. Vamos a decirlo también, muchas de estas verdades, entre comillas, se van cayendo en el transcurso del tiempo. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. La próxima, por favor. Entonces, en función de eso, hay un documento muy interesante de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es Volviendo a Clase, y la verdad que está bastante claro, que utiliza los siguientes parámetros, que es la cantidad de casos nuevos cada 100.000 habitantes de personas en los últimos 14 días, la relación de las PCR, digamos, y estos son los números. En realidad, este es un número que nosotros podríamos llegar a sacar con lo que tenemos. Hoy lo saqué y rondamos los 200 en los últimos días, pero las PCR en la realidad tenemos un déficit más o menos interesante en PCR, por lo cual este número que saquemos probablemente no sea la realidad. Entonces, Gentili mismo planteaba, la próxima, por favor, lo que ellos han sacado para el Consejo Federal de Educación, que relaciona la cantidad de los niveles de transmisión, bueno, porque en realidad no son empleados y hay una transmisión que se llama antecedente. Esta sería la razón entre los casos de los últimos 14 días con lo anterior y nosotros hemos... Horacio, me parece que te conviene apagar la cámara. Ah, tenés apagada la cámara. El porcentaje de camas, a ver, me consta que... Se le cortó, me parece. Bueno, esperemos que se conecte de nuevo. Ahí está, Horacio. Ahí está. Se cortó. Sí, se había cortado. Lo que decía era que en esas tres relaciones, que era que la última era justamente el porcentaje de ocupación de camas, uno sabe que la cantidad de camas para Bahía está sobreestimado porque siguen entrando camas que no son de terapia intensiva de adultos, por lo tanto, en realidad no nos estarían sirviendo mucho a la hora de saber qué cantidad de camas estamos contando. Pero bueno, en función de decir que probablemente estemos en una combinación de un color de cada uno,
probablemente estemos en este, ¿no? Sí. Es una zona de transmisión alto, esto se mantiene estable por el momento y este color, así que acá, mediano riesgo. Bueno, un mediano riesgo indudablemente implicaría una serie de actividades que no pasa, digamos, podría llegar a pasar por la presencialidad con determinadas características. La próxima, por favor. De todas maneras, me habían hecho llegar una bibliografía que me parece que manejaban, o por lo menos que lo habían hecho padres, no sé de cuáles de las escuelas, si de escuelas medias o no, pero que planteaba una serie de trabajos acerca de la vuelta a la clase en distintos países del mundo. Ahora bien, todos esos trabajos son del año pasado, son de casi verano, primavera, agosto, septiembre del año pasado, o puede ser de junio del año pasado. Y indudablemente lo que estamos viviendo ahora es bastante diferente, aún ellos mismos, porque son todos hechos en Europa, en Estados Unidos, es diferente este año a lo que pasó el año pasado, pero muy diferente siempre lo fue a lo que podemos contar nosotros. Nuestro sistema educativo no es el mismo de lo que tiene, por ejemplo, Suecia. Entonces, ahí hay dos trabajos, hay una la historia de Dinamarca y otra de la Israel, son dos ejemplos contrapuestos muy interesantes, pero me parece que una de las cosas más importantes a remarcar es que un concepto que se tenía el año pasado, y es que los niños eran los dispersores de enfermedad porque se similaba al virus de la gripe, el H1N1, cualquiera de ellos, parece ser que el grado de infección en los chicos no es tan alto y no son tan dispersores. La próxima, por favor. Digo esto porque en realidad es posible que los chicos no lleven gran cantidad de enfermedades a sus familias. Sí, pásamela, por favor. Pero sí hay trabajos de este año que habla que los educadores están en mucho más riesgo y los convivientes de los docentes. Y esto ya hay un trabajo de Suecia y otro de Estados Unidos que habla exactamente de esto. Parecería que el contagio probablemente sea incluso hasta de docente a alumno, pero es la incidencia entre aquellas escuelas que tuvieron docentes presenciales y las que no tuvieron, es que los que tuvieron docentes presenciales, los docentes se enfermaron mucho más. Me parece que para este tema que estamos charlando es importante. Ahora bien, también quiero remarcar algo que no es una cosa menor. La presencialidad da la oportunidad para que circule virus que no son coronavirus, pero que dan cuadros similares. Por lo tanto, todo cuadro respiratorio es pasible de ser aislado en burbuja, y con o sin el docente, y esto se verá de acuerdo a cómo y dónde ha estado en el aula, etcétera, etcétera, y las características del aula, ¿no? Recuerde, en el peor de los momentos, donde de dos pacientes con síntomas, uno era positivo, eso significa que en las guardias de todos lados, o en los sistemas telefónicos y demás, se atendía al doble de pacientes positivos. Quiere decir que si llegamos a 15.000 pacientes, probablemente han consultado entre 30 y 50.000, porque esa es la cifra total que va a recargar todo el sistema de salud. Digamos, al sistema de salud no deberíamos contarlo nada más que por los casos positivos. Lo tenemos que contar por los casos negativos también, que un buen registro es que sea positivo 1 de cada 10, pero los 9 restantes tienen síntomas, y los 9 restantes yo le tendría que hacer, si cumple los criterios,
algún tipo de test. Por lo tanto, se imaginan ustedes, el año pasado, una de las características en las guardias es que hubo poca circulación de virus de la gripe y de otro tipo de virus. En realidad la consulta no fue mucha durante los meses de abril y mayo, y empezaron a circular más, ya entrando el invierno, y digamos, estos cuadros respiratorios, como les decía recién, solamente un tercio eran coronavirus positivos y los otros eran negativos. El impacto en cuanto a consultas hacia el sistema de salud, este año ya se está haciendo sentir, en los colegios de Bahía. Yo, en lo personal, ya tengo familias enteras aisladas por algunos de los chicos que empezó la escolaridad. Seguramente son cuadros virales, no coronavirus, pero que implica que esa familia por lo menos 10 días va a tener que estar aislada. Hoy el aislamiento son 10 días, ¿no? Eso es otra de las cuestiones. La próxima, por favor. Este es el otro trabajo que les decía, este es el de Suecia, el anterior de Estados Unidos, y la próxima, para ir cerrando. Europa, hasta donde sé, la mayor parte cerró, pero también es verdad que gozan de estos espacios y estas aulas que distan de, por lo menos las que yo conozco habitualmente aún en la universidad, y solamente quizás en los sectores más modernos de la universidad uno puede contar con espacios mejores. En general, todos los lugares donde trabajamos, los edificios implosionan, ¿no? Hacemos espacios adentro de los espacios para poder dar algún tipo de clase, y en general la ventilación no es de los mejores lugares, con un agravante. Por lo menos en varios lugares donde he ido en los últimos 8 o 10 días, la ventana está cerrada porque hay mucho viento o porque empieza a hacer frío, y probablemente esto, como en verano mantuvimos los aire acondicionados, ¿no? sin filtro. Estas son todas cuestiones que tienen que pesar mucho, porque también se sabe que la distancia está bien, que sea más de 1,5 metros, con más de 2 nos quedamos bastante más tranquilos, pero también sabemos que una parte importante de este contagio ha sido por aerosoles. Y si los aerosoles van a quedar suspendidos dentro de un cuarto donde hay mala ventilación, en realidad no va a alcanzar con que la distancia sea de 1,5 metros. Si no está bien ventilado y si no hay protección también de lo que es nasobuco, ¿no? El tema del nasobuco, los cubanos dicen nasobuco, ¿no? Los americanos. Y en realidad es mejor que barbijo. Me parece más ajustada la descripción, porque en realidad el verdadero problema, el problema más importante está en la nariz y no tanto en la boca. Bueno, no sé que se tosa, pero el tema de la nariz es donde hay mucho inconveniente, y el tema de la ventilación. Cerrando, digo que si realmente las situaciones, los ambientes donde trabajamos fueran adecuados, probablemente uno estaría hablando de otra situación. Me parece que, por lo menos hasta donde conozco yo, muchas de estas situaciones no se cumplen, y desconozco la de las escuelas medias, la verdad que no he estado en las aulas, pero sí en escuelas provinciales por lo menos, y en muchos otros lugares donde estas condiciones no se dan. Bueno, muchas gracias, y quedo a disposición para hacer alguna aclaración si lo requieren. Gracias, Horacio. Interesante, descriptiva. Dejamos de compartir pantalla. Y bueno, abrimos el debate. Nos anotamos por el chat, si les parece.
con respecto a lo que comentaba Horacio en la última intervención, el estado de situación de las aulas de las escuelas medias, objetivamente uno podría decir, por lo que conoce de algunas escuelas de provincia, podría decir, bueno, están en mejores situaciones de infraestructura que algunas escuelas de provincia. Hay otras escuelas de provincia que han sido construidas en el último tiempo o mejoradas. Pero un dato revelador del relevamiento que hizo la Dirección de Seguridad e Higiene de la propia universidad, cuando justamente relevó todos los espacios áulicos y oficinas de las escuelas medias, un trabajo realmente hecho a mucha conciencia y totalmente objetivo. Pensemos que es una dirección propia de la universidad, ¿no? Pero uno pudo depositar ahí la confianza de los y las trabajadoras, que no son muchos en esa dirección, que hicieron un trabajo a conciencia porque nos dimos cuenta que ni siquiera en condiciones de normalidad educativa, de normalidad sanitaria, las aulas de las escuelas de la universidad tolerarían la cantidad de alumnos y docentes que hoy entran en ella. Pensemos que las escuelas medias todavía tenemos la satisfacción, no es un privilegio, la satisfacción de contar que en el aula haya 26 alumnos, 27 o 28 si hay algún supernumerario, pero esas son excepciones, y 1 o 2 docentes, que no es, lamentablemente, la situación que viven las escuelas de provincia. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Así todo, en normalidad sanitaria, en normalidad educativa, las aulas no están adaptadas a soportar, a tolerar esa cantidad de personas dentro de ella. Rondan las 24 personas, cuando en realidad estamos hablando de 27, 28, si incluimos también al cuerpo docente, ¿no? Así que, nada, cuando uno piensa en educación y tiene que pensar también no solamente en los derechos laborales, sino también en la infraestructura escolar y lo que eso demanda, ¿no? Bueno, tenemos que pensar en eso. Digo, bueno, nuestros ámbitos de trabajo, dejando de lado la pandemia, ¿no? ¿Son aptos? ¿Estamos trabajando en un lugar sano y adecuado? Bueno, el relevamiento de la Secretaría de Seguridad y Higiene de la Universidad nos dice que no, o por lo menos no se acerca a lo que debiera ser lo ideal. Me anoto, dice Astor Vitale. Bueno, no, retomando por este lado, ¿no? De los ámbitos de trabajo, en nuestro caso, queremos compartir, además de la celebración de estos ámbitos de encuentro, para poder, valga la redundancia, compartir realidades, una enorme preocupación, porque, a ver, nuestra zona de influencia como gremio de la Unión de Músicos y Músicas del Sur tiene que ver con el sur de la provincia, digamos, la sexta sección electoral, como para dar una idea de mapa, ¿no? Y en general, no me voy a referir hoy a lo que tiene que ver con la actividad privada en cuanto a realización de espectáculos, que también hay no solamente una enorme irresponsabilidad, sino una piedra libre a la explotación discrecional, sin ningún tipo de cuidado por parte de bolicheros, pubs, etc. Pero hay algo que tiene que ver con el ámbito estatal de los municipios, en un área que es muy sensible y que cumple un rol social fundamental. Me refiero a los y las talleristas barriales, que han sufrido durante el año pasado las consecuencias en primera instancia de la precarización laboral. Esto es que en muchos casos los municipios, y el municipio de Bahía Blanca centralmente, en lugar de buscar alternativas, lo que hicieron fue despedir directamente talleristas, cuando hay que recordar que una de las máximas del Ministerio de Salud de la Nación era sostener los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Porque de alguna manera una persona que está precarizada y que depende de ese ingreso para poder subsistir,
se ve obligada a realizar otras changas. Muchos compañeros y compañeras se han dedicado a, no sé, cocinar, otro tipo de cuestiones, o lo que podían, y no poder quedarse en la casa, no poder cumplir para poder sostener esta sobrevivencia. Y en esto hay una responsabilidad clara del Estado. En nuestro caso, el año pasado, a través de una red solidaria que fue muy importante, logramos asistir de abril a diciembre a compañeros y compañeras sin recursos mensualmente, con una suma fija, que fue la solidaridad de la comunidad en general y de los laburantes de la cultura en particular, que logró distribuir más o menos $500,000 de pesos. Ahora, esto no debe ser así, digamos. Esto implica una desprotección total por parte de la autoridad laboral. Y esto lo ponía como contexto. Yendo a este año, hay un entusiasmo por parte de muchos municipios con la idea de la vuelta a la presencialidad, con la idea de compartir flyers muy vistosos en redes sociales, con la idea de estamos volviendo. Y uno se pregunta ¿a qué? Esta idea de volver a la actividad, ¿a qué y en qué condiciones? Porque implica tomar medidas estructurales, es decir, la planificación de todo el año que va a transcurrir en un escenario en donde el clima juega determinadas características, etcétera, y no hay ningún tipo de previsión para lo que vendrá, como decía el tango de Piazzolla, es decir, para los próximos meses, en donde se espera el aumento de casos, ningún tipo de previsión. Y esto es gravísimo porque están exponiendo a estos talleristas, a estas talleristas, a una situación de presencialidad en donde no hay ningún tipo de fiscalización, tanto en lo que tiene que ver con los roles municipales, tanto talleristas como espectáculos públicos. Ya se hicieron algunos en el lago, donde claramente las imágenes muestran cómo no hubo cumplimiento de protocolos, y esto lo reconoció el propio director de Cultura local. Pero cuando le preguntamos quién fiscaliza, qué elementos se van a dar de seguridad, no hay nadie que asista a ninguno de esos, no solamente nuestros compañeros y compañeras, sino quienes asisten a esos talleres. Y sabemos que las condiciones económicas de alimentación, de contexto, etcétera, también tienen que ver con la salud. Acá, permiso Horacio, me meto, pero entiendo que toda esa cuestión ambiental tiene que ver con la salud y cómo cada persona puede afrontar la posibilidad de transitar una enfermedad. Bueno, de esto no hay nada absolutamente previsto, solo la idea de volver y volver. Y como se ha dicho acá, parece que hay que explicar que a nosotros también nos encantaría volver a la presencialidad, es decir, a un laburante de la cultura, cualquiera de nosotros, claramente nos encantaría volver a tener en contacto, explicarle una clase, corregir agarrando una mano a quien está tocando un violín, etcétera. Pero bueno, no hay esta cuestión. Y esto tiene que ver, nos parece, con, además de la irresponsabilidad por parte de las autoridades municipales, que dicen que van a aplicar el protocolo provincial, pero a la hora de preguntarle cómo, dicen, bueno, queda responsabilidad individual, e incluso se hacen firmar en algunos lugares una especie de declaración jurada en donde queda librado y se deslindan de responsabilidades todo el mundo. Bueno, esto nos parece muy grave porque como laburantes y a quienes asisten a estos talleres, nos dejan absolutamente desprotegidos. Y entonces la pregunta es qué hacer, la que nos hacemos y la que nos queremos hacer conjuntamente con ustedes, y nos gustaría retomar algunas iniciativas que planteamos el año pasado. Claramente lo que hay no hay una inversión por parte del Estado municipal en el cuidado de las condiciones laborales. En general, como decía Sergio, habría que ver antes si ya estábamos en condiciones, pero bueno, en esta cuestión de contexto no están las cuestiones de cuidado, y entonces eso implica una desinversión. Si uno mira la página oficial, habla de unos 60 millones de pesos invertidos en pandemia hasta ahora. Esta es la información oficial, en elementos de limpieza y otras cuestiones. Y, por ejemplo, hay el año pasado más de 80.000 pesos en pauta oficial. Y ustedes dirán, ¿están politizando la cuestión? Sí, claramente estamos politizando la cuestión en el sentido de cuáles son las prioridades. ¿Por qué no se compran los elementos para que los talleres se den en condiciones dignas, se contrate más personal para poder asistir a esos talleristas,
en el caso de que pueda haber presencialidad, y se priorizan otro tipo de gastos. Y por último, en cuanto a la descripción, antes de proponer alguna cosa, el problema de la conectividad, porque claramente uno de los elementos iniciales que planteaba el protocolo es que se haga de manera de teletrabajo toda actividad que pueda ser realizada de ese modo. Bueno, quienes asisten a esos talleres, que necesitan desde el punto de vista social y otros la continuidad de los mismos, ¿tienen acceso en cada uno de los barrios a la posibilidad de conectarse? ¿O es por eso que mandan al tallerista presencial como carne de cañón, porque no está eso garantizado? Bueno, en todo caso, que se pueda garantizar eso a través de la inversión necesaria. Y cuando nos dicen que no hay plata, para terminar, que no hay recursos, uno se pregunta por qué no hay recursos y cuál es el rol del Estado en la distribución de la riqueza. Nos parece que también los estados municipales tienen un rol ahí y que no alcanza con un impuesto a las grandes fortunas, o más que un impuesto, este gravamen excepcional a las grandes fortunas que se hizo el año pasado, y que cada municipio tiene, como lo hicieron 9 municipios en la provincia de Buenos Aires, 5 de Juntos por el Cambio, 4 de Frente de Todos. Quiere decir que es posible, que no significa volver a la Unión Soviética ni a la China maoísta, que un Estado democrático en plena etapa burguesa lo puede hacer. Pensar en que hay sectores de la sociedad, de la economía, que les ha ido muy bien. Pienso en el sector bancario, pienso en el polo petroquímico, que mal no le va. Tal vez pensar en el sector agrario. Bueno, podemos pensar colectivamente en que si no tiene recursos el Estado, que yo dudo, me parece que lo subejecuta en muchas instancias, me parece no, está constatado en los presupuestos que lo subejecuta, pero si no tuviera, en todo caso me parece que desde un punto de vista como laburante, desde un punto de vista de clase, está también en nosotros plantear que se construya un gravamen municipal para poder garantizar todas y cada una de las inversiones necesarias para el cuidado de la salud de los y las laburantes y de la comunidad en general. La pandemia no pasó, está esta idea de que, bueno, como ya se dijo antes, y lo que viene puede llegar a ser muy doloroso para muchos y muchas de nosotras, en una ciudad en la que la precarización laboral claramente no nos afecta solamente a nuestro sector, sino una enormidad de cantidad de laburantes que no tienen ningún tipo de asistencia estatal. Yo creo que la solidaridad muchas veces está bien para poder asistir a nuestras compañeras y compañeros, pero no hay una respuesta estructural por parte del Estado, y tal vez nos parece que el mayor aprendizaje del año pasado es que no nos pase que terminamos encerrados cada uno en nuestros propios líos y desesperaciones, que es lógico, pero si podemos ampliar más y dar una respuesta colectiva, y que el Estado se manifieste como responsable de esta cuestión, y que si no hay recursos, los pongan los que sí tienen recursos, porque los recursos están y a algunos no les va tan mal, como dijo algún presidente de esta última democracia. Así que gracias por el poder compartir, y nada, la preocupación que tenemos porque parecería que no hay responsables y se juega la salud de nuestro... Se cortó la última parte, Astor, pero se entendió. Gracias. Está anotado ahora Emiliano, pero antes, Emiliano, Bariña Traversa le pregunta al doctor Romano si podría precisar el tema contagio, nariz y boca. Así resolvemos la consulta, después te toca a vos, Emiliano. Sí, el virus, el virus, como saben ustedes, tiene una espiga, y esa espiga se adhiere a determinados sectores. Uno de los sectores donde se adhiere, entre otras cosas, esa es la portación nasal, justamente es la nariz, faringe y nariz. Así que ese es un lugar importante de donde incluso los asintomáticos pueden contagiar sin siquiera toser. Porque, bueno, el planteo es cómo contagia a alguien 48 horas antes de empezar con síntomas si ni tos tenía, porque si no ya no era asintomático, ¿no? Bueno, indudablemente el tema de nariz, el tema de manos y demás hace que aparezca el contagio. No sé si este tema, por eso creo que el tema de nasobuco me parece que sería
que sería lo correcto para no usar el barbijo a la altura del labio superior, cosa que no sirve absolutamente para nada. Es como el casco en el codo cuando uno va en moto, tampoco sirve para nada, digamos, ¿no? Eso está comprobado. Otra pregunta más me parece que había. No sé si Gabriel Bonfiglio iba a hacer una una consulta, pero bueno, Emiliano. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Emiliano, secretario de Finanzas de SUTEBA Bahía Blanca. Bueno, en primer lugar quería saludar a todos los compañeros, compañeras de ADUNS, de las escuelas medias, que están en este plan de lucha, con paros, ¿no es cierto?, ante esta presencialidad y por el reclamo salarial. Así que bueno, de mi parte, un saludo y solidaridad con ustedes. Nosotros tuvimos un paro de 48 horas ante el inicio de clases, y en el medio de ese paro ya se había cerrado la paritaria, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires, muy, muy por debajo de la inflación que está proyectada, con cifras en negros, etc. La verdad que me pareció muy interesante la exposición de Horacio. Yo quería aportar, he leído hace unas pocas horas un estudio de dos integrantes de la Universidad de Londres y de Boston, que están criticando la apertura de escuelas en Estados Unidos. Una apertura de escuela que está teniendo una aceleración, y ellos han hecho una investigación que después se las voy a pasar a todos los compañeros que aquí conozco, donde dicen que esto es muy riesgoso. Y lo fundamentan en lo siguiente, que es algo que ha dicho Trota también. Vieron que Trota dijo, bueno, al día de hoy casi que hay muy pocos estudiantes que se han contagiado. Sí que han tenido casos positivos por COVID. Ahora, estos investigadores dicen que todas las evidencias que hay alrededor de los contagios en las escuelas en el mundo son insuficientes, porque siempre se hace el estudio sobre los casos positivos. Es decir, no se tiene en cuenta, y no hay por otra parte, los testeos que son masivos, los testeos serológicos, es decir, los testeos al azar sobre grandes cantidades de población, simplemente para poder detectar en primera instancia un caso positivo, sobre todo teniendo en cuenta que por lo que he leído en este informe, en las poblaciones jóvenes, los síntomas aparecen menos que en las poblaciones adultas. Eso quiere decir que los niños, los jóvenes, pueden estar contagiados y no presentan síntomas. Ahora, el problema de esto es que, aunque no presentan síntomas, entonces van a la escuela y después están en contacto con sus compañeros y con con ellos, sus familias, etcétera, 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 ¿no es cierto? Es decir que, bueno, esto en sí mismo es algo que no se contempla, no se está haciendo testeos masivos por otra parte, y por lo tanto es un dato que se esconde, que se manipula. Ahora, el dato que es objetivo en Argentina y en todo el mundo es el incremento muy importante de los casos positivos. Otro dato importante de este estudio es la cuestión de los aerosoles, es decir, el hecho de lo que mencionaba Horacio, del problema de la ventilación. Ya está muy confirmado que el contagio de COVID es fundamentalmente por los aerosoles en el aire. Y esto significa el problema de la ventilación. En Europa, donde está el invierno, bueno, se estaba discutiendo el tema de los filtros en las escuelas. En la provincia de Buenos Aires, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, es una discusión que prácticamente no tiene lugar, porque no hay ninguna escuela donde haya un filtro de algo. Es decir, a gatas tenemos ventanas, y a gatas abren todas. En las escuelas donde yo trabajo no abren todas las ventanas, pero claro, ahora está haciendo temperaturas tranquilas. Ahora, la semana pasada hubo un día frío y ya todos los alumnos estaban quejándose: cerremos la ventana, cerremos la ventana, cerremos la ventana, porque hacía mucho frío. Y entonces, bueno, es decir, acá eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Y esto va a ser todo un problema para nuestro invierno en la Argentina, cuando además desde el gobierno dicen ya la segunda ola es un hecho, es una evidencia. Por otra parte, tomando el dato que decía Horacio, de que hay estudios que dicen que en los docentes que tuvieron clases presenciales hubo más impacto del COVID,
es muy importante tener en cuenta que desde que se comenzó con la presencialidad argentina, se reportan casos de docentes fallecidos en las escuelas públicas. En Salta, en Jujuy, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, quiero para ir cerrando comentar que esta presencialidad que se está planteando en estas condiciones, en las vísperas de segunda ola, con una vacunación muy incipiente, es realmente criminal y peligrosa. Es decir, esto es una lucha que lo que estamos haciendo es poner por delante, o entiendo yo que debemos poner por delante la vida nuestra, la de nuestros alumnos y la de toda la comunidad educativa. Porque claro está que el sistema educativo supone un movimiento gigantesco de personas que no se puede confundir con la apertura de un bar o de un comercio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el transporte público no se ha contemplado. Antes de ayer me llamó una compañera que estaba aislada por COVID, está aislada por síntomas de COVID. Y yo le pregunté de dónde podría haberse contagiado. Y ella lo único que me dijo que de su casa va a la escuela, colectivo, su casa. Es decir, no han tomado contacto con otros lugares. Así que bueno, saludo esta actividad. Me parece muy importante esta discusión y les mando un abrazo a todos. Gracias, Emiliano. Está anotada Montserrat Gallone. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha porque salgo de otra reunión. En primer lugar, saludar esta charla, esta reunión, que esté acá el doctor Romano, porque esta es una discusión que hay que encararla desde la salud. Bueno, y él está ubicado acá estratégicamente en Bahía Blanca como para opinar con precisión, ¿no? Uno siente cada cosa por los medios. Por ejemplo, Carla Bisotti decía, tenemos que bajar la circulación. ¿Y cómo va a bajar la circulación? Va a prohibir que andemos en qué horario, si están todas las actividades habilitadas. Entonces, uno pierde totalmente la confianza en la gente que habla de salud, porque el voluntarismo es que estemos todos en actividad, por una cuestión económica, porque no va a haber otra IFE. ¿Y la escuela para qué? Bueno, y ahí yo estoy en la CTA, estuve en SUTEBA, en la comisión directiva algunos años, y hace muchos años que venimos estudiando el problema de infraestructura escolar. No es nada nuevo. Años y años marchando, denunciando el problema de infraestructura. O sea, no nos vamos a sorprender por las escuelas totalmente insuficientes, porque hace años que no se crean cargos de maestros, ni se desdoblan aulas en los jardines o en las escuelas. Al contrario, mandan un chico a la otra punta del barrio, en un horario va un hermano, en otro horario va otro hermano. Nosotros hicimos con Sonia Satini y Valentina Diego una investigación en este sentido, y arrancamos la investigación en SUTEBA. Bueno, sabemos que eso estaba pasando hace muchos años. Entonces la pandemia no nos agarra en una situación buena como para planificar lo que le llaman plan jurisdiccional, lo que le llaman protocolo. Todo eso está en el aire, lamentablemente está en el aire. Entonces no hay forma de que se aplique bien, como decimos, porque encima es responsabilidad de cada unidad mínima. El ministro Trota dice, llama a cada escuela unidad geográfica mínima. O sea que depende de la directora. Entonces la directora agarra, se pone en la mochila y sale a llamar a la gente a que participe. Por eso la terrible presión que sufren las escuelas dependientes de la universidad, porque lo que pretenden es que hagan lo mismo que está haciendo provincia, y lo dicen con toda claridad. Entonces, para mí es un marco general que tiene que ver con lo que decía recién Emiliano. Entonces, estos argumentos que vos das, Horacio, son importantes para pensar un poco desde otro lugar, ¿no? De ponerse en la mochila como venga y garantizar. Ahora, hay cosas,
porque este sería un estado de excepción. Recién estaba viendo que autorizaron la Sinopharm, le llamo yo, la vacuna china para mayores de 60. Mucha gente como yo, con problemas graves respiratorios, estamos sin vacunar. Yo tengo 65 años, pero no estoy en los 90 como mi mamá que la vacunaron, ni estoy con menos de 60 para que me vacunen con la China que vacunaban a otros docentes. Entonces estamos en un limbo ahí a la espera, mirando la aplicación a cada rato, ¿no? Como los jóvenes miran la aplicación a ver si pueden agarrar un cargo con el acto público digital. O sea, estamos con las escuelas vaciadas de personal, no se cubren aún los cargos que fueron dispensados, hay gente renunciando porque no puede sostener la situación de ir a buscar un hijo, sostener la clase, ir presencialmente, cuidar a un adulto mayor como estoy cuidando yo. Entonces, es una situación que nos está cruzando. Ahora, la solución para mí es una solución desde el lado de la salud. Ojalá todo el mundo pueda estar vacunado y cuidemos lo que todos sabemos, el barbijo, el alcohol en gel y demás, que no justamente no se suministra en las escuelas y en todas las instituciones como tendría que suministrarse. Pero la presencialidad, creemos que imponer la presencialidad ha sido un gran error, y defiendo a muerte, aunque no estoy en las escuelas medias, pero sí estoy afiliada de ADUN, el hecho de que no se haya iniciado en las escuelas de la universidad. Por otro lado, el peligro del estado de excepción. Cuando el año pasado se modifica el artículo 109 de la Ley Nacional de Educación, donde se divide la educación, se plantea que se puede excepcionalmente hacer en la virtualidad, por un lado respiramos, porque dijimos, bueno, no nos mandan a la hoguera, nos quedamos en casa, sabiendo que no se podía sostener tampoco la virtualidad, porque no hubo un mango para nadie, ni para docente, ni para estudiante, no se garantizó la virtualidad, ni se va a garantizar. Entonces, no se vio el peligro de esta situación, porque ahora está en los dos formatos, ¿no? Y yo tuve que firmar el otro día en la universidad, estábamos con Paula en una reunión del nuevo Departamento de Educación, donde nos dicen que hay que firmar un formulario de prestación de servicios y optar por la modalidad. Obviamente yo puse virtual, teletrabajo, porque no puedo hoy por hoy, sin vacunarme, arriesgarme a ir presencialmente. Podría haberlo hecho. Si yo lo hacía, corría por mi cuenta, ¿no? O sea que estamos en una situación donde se llama vulnerabilidad. Es un tema individual. Cada cátedra tiene que ver, tanto en el caso del personal como en el de los estudiantes, los casos de vulnerabilidad. Y yo no acepto esa categorización para los estudiantes que han sido empobrecidos, dejados sin trabajo. Como pensar que los músicos son vulnerables porque los dejaron sin trabajo, porque no garantizan los salarios o lo que tienen que garantizar. No lo aceptamos como una categoría para los estudiantes empobrecidos. No decimos vulnerables, empobrecidos, que han sido marginalizados, o familias empobrecidas. Entonces, yo tuve que firmar si acepté cómo iba a trabajar. Y la cátedra tiene que hacer un informe según la vulnerabilidad de los docentes y estudiantes. Y cada cátedra se va a convertir en una unidad mínima, igual que la escuela. Cada escuela, según tenga o no ventanas, tenga o no ventilación, va a ser un mundo aparte. Y el sistema educativo es un sistema educativo. Y eso creo que es un grado ya de descentralización tan grande. Es lo que venimos enfrentando hace años. Y con ADUNS, cuando desde hace muchísimos años hicimos jornadas contra la municipalización educativa. Y esto profundiza más la cuestión. Entonces quería dejar planteado esto. Por otro lado, hay un problema, ¿por qué las aulas son chicas? Y ahí vuelvo a las regulaciones. El Reglamento de Instituciones Educativas, que ahora me refiero a la provincia de Buenos Aires, fue modificado en el 2011, y se sacaron todas las regulaciones del tamaño de las aulas y la cantidad
de metros por alumno. El 1,25 m por alumno estaba establecido no para una situación de pandemia, que ahora hablan de 1,50 m, estaba establecido como un mínimo. No se podían incluir más alumnos en las aulas. Y para no crear nuevos cargos, es que se sacó ese 1,25 m. Y así se amontonaron alumnos hasta la fecha. Entonces no es un problema puntual de este momento. Y tenemos que tener cuidado para ver cómo, digamos, separamos el estado de excepción que crea la pandemia con cuestiones estructurales, como es también la cobertura de los actos públicos, o que no se cubran, también en el caso de la universidad, algunos cargos. O sea, tenemos que pensar esto como un problema urgente, que ahí es donde nos tiene que decir salud qué hacemos, no depende del voluntarismo. Y por otro lado, que no avancen con la flexibilización laboral y con las cosas que venimos enfrentando hace años. No hay auxiliares que limpien los CEN, porque los que se crearon cuando se cerraron los bachilleratos de adultos hace 3, 4 años, durante el gobierno de Macri, no se pusieron porteros. O sea, ya la figura del portero en muchas instituciones educativas ya no existe. Entonces, es una cuestión para ver hacia adelante. Por último, ¿qué dijo Trota el viernes pasado? Que lo que dijo recién, me parece que Emiliano, comentó alguien, que no crecían los casos porque volvíamos a las escuelas. Pero dijo que justamente la escuela, al contrario, la escuela era un lugar donde se detectaban casos que se habían contagiado en otros lados. O sea, pone a la escuela, y si ustedes leen el protocolo de provincia por lo menos, pone a la escuela en el lugar de la detección de los casos. Por eso hay una sala de confinamiento, tomamos la temperatura, tenemos que aislar, llamar a la familia, y hay un responsable en cada escuela de hacer el contacto con salud, ¿no? Entonces, ¿nos preparamos para qué? ¿Para una función educativa o una función sanitaria que el Estado no alcanza a cubrir? Bueno, dejo esto en el aire, ¿no? Como una preocupación. Bueno, y desde ya, muy interesante, creo que tenemos que hacer otra charla, reflexionar y volver a hacer el mismo tipo de debate. Gracias. Gracias, Tata. Antes de Leandro Wagner, Horacio quería hacer una aclaración. Sí, había una cuestión que decía Emiliano recién, y coincido con el tema de lo asintomático, de cuántos, digamos, porque no se ha hecho, en algunos países nada más se ha podido hacer eso, entre otras cosas China. Y el tema del contagio, en realidad tendría que haber aclarado algo, y es: no se comporta de la misma manera, como es previsible, los chicos más chicos, por debajo de 12 años, que por encima de 12 años en cuanto al contagio. En cuanto al contagio, los adolescentes además son iguales de contagio que un adulto, mientras esto de que en realidad parecería que al no tener tantos receptores para la proteína del virus, los más chiquititos no contagiarían tanto, no serían tan dispersores de enfermedad, pero sí los adolescentes, ¿sí? Esos ya son homologables a lo que contagia el adulto. Quería comentar, porque digamos, todo el año pasado, entre otras cosas, trabajamos mucho con voluntarios. Mucho del trabajo que se hizo telefónico ha sido voluntarios. Esto quiere decir que la municipalidad no puso un solo peso de toda esa gente que recibía o hacía llamados. Y los 60 millones que dice en la página, en realidad figuran ya desde el año pasado, de los cuales creo que 45 son del Estado provincial o nacional. Y están fijos, yo no sé si se notó y no pueden ponerle más plata, o no han puesto más plata, y por lo que dicen no están dispuestos a poner más plata. Con lo cual nos arreglamos con el sistema que tenemos, no ponemos un telefonista o por lo menos alguien que reciba llamados, ni tampoco estamos dispuestos a contratar gente para que haga otras funciones. Eso desde el punto de vista de salud, estamos entre compañeros, lo tenemos que decir. Y el otro tema que planteó Astor y que Emiliano también, y me parece que varios, el tema de salud,
en realidad hay que confundir sistema de salud con salud, y salud es de todos nosotros, de todos. El sistema de salud en todo caso es otra cosa, pero es la parte menor de toda la salud. Y indudablemente las condiciones sociales van a ser, y el impacto de las enfermedades en las condiciones sociales de vulnerabilidad son la razón más importante de aumento de enfermedad y mortalidad, y esto lo vemos en todos los días, digamos, ¿no? Digamos, lo vemos todos los días, la cantidad de afectados que hay de coronavirus y quién pone los muertos, ¿no? En realidad es el efecto Titanic. En el Titanic todos iban en un barco, así que todos tenían el mismo riesgo de ahogarse. Ahora, el 90% de los que iban en la tercera bodega se ahogaron, mientras se ahogó solamente el 10%, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar muchísimo más de cosas que también ustedes manejan y saben. Esas eran las aclaraciones nada más. Gracias. Bien. Leonardo Wagner. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero mis saludos al foro. Me parece buenísimo que se pueda poner en pie este tipo de instancias, teniendo en cuenta que el problema sanitario y educativo supera las instancias de organización de cada sindicato. Después, bueno, también saludar tanto al doctor que intervino como a todos los compañeros que intervinieron después, porque realmente fueron muy interesantes todos los aportes. Yo quería decir que tenemos, por un lado, una vuelta a clases que fue impuesta. Fue sin consultas, sin consenso a los docentes, sin consenso, o sea, ni con los docentes, ni con la familia. Tenemos el desfinanciamiento de los presupuestos de salud y educación en pleno inicio de una segunda ola, ante un inminente estallido de los contagios. Sabemos que los problemas para aumentar con el dictado de clases van a aumentar. Y también van a aumentar las penurias que viven las familias de nuestros alumnos y también nosotros como docentes. Este foro me parece que es un muy buen primer paso, pero que no nos podemos detener en este foro. Necesitamos poner en pie instancias de coordinación, de acción, que no solo sean informativas o deliberativas. Prepararnos y organizarnos para pelear colectivamente por todo lo que necesitamos para un correcto funcionamiento del sistema educativo. Para lograr que el Estado, como principal responsable de garantizar los derechos básicos de educación y salud, realice las inversiones necesarias, que es lo que no está haciendo. Por eso, para mí sería importante que continuemos con este tipo de instancias y logremos eso. Primero, hacer que sean, que nos puedan llevar a la acción, más allá de que los informes y que los debates son muy interesantes, y que nos saque de todo tipo de rutinarismo en el que a veces nos vemos envueltos, y que nos permita llegar realmente al resto de la comunidad, que nos permita hacer que en cada escuela, en cada docente pueda ser una voz de la importancia de este tipo de organización. Así lograr un volumen de fuerza suficiente como para pelear por lo que todos tenemos que pelear, tanto docentes como familias y alumnos. Y así unirnos, en vez de separarnos como intenta hacer el gobierno. Y el Estado, en el caso de la universidad, el rectorado. Pelear por condiciones de seguridad reales y consensuadas en cada lugar de trabajo, por la contratación del personal necesario, por conectividad y dispositivos para todos, por trabajo, un salario acorde, por IFE para los que lo necesiten, por vacunas para toda la población, por test masivos y por la centralización del sistema de salud, por licencias para el cuidado de familiares y de niños. Yo creo que tenemos que ir más allá del foro, que está buenísimo, pero bueno, es hora de que esto sea el primer paso de algo más grande. Gracias, Leandro. Está Juan Capa y luego Celeste. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y
todo. Me tuve que desconectar unos minutos y me perdí la exposición y la de Sergio. Y bueno, después estuve escuchando atentamente, las intervenciones todas muy buenas, todas muy interesantes. Bueno, riesgo de repetir, contar un poquito de lo que venimos haciendo. Como saben, estamos en medida, digamos, de cese presencial hace ya prácticamente 2 semanas. Irresponsable. Juan, me parece que te va a apagar la cámara porque se te corta, Juan. Prudente por parte de las autoridades de la universidad. Tengo mala conexión, sí. Decía de esa decisión inconsulta de volver a la educación presencial, ¿mejor? Sí. Hola. Sí, sí, sí. Hola, ¿sí? Nosotros, bueno, y que nosotros, bueno, a través de nuestras asambleas, venimos resistiendo colectivamente con medidas justamente generadas en asambleas y con una serie de medidas también, bueno, por supuesto una pelea mediática también con las autoridades en todos los planos, en la propia paritaria que están desconociendo. Pero digo, en este lugar donde se permite también una reflexión que también en los medios es más difícil de hacer, bueno, nosotros queremos aclarar también de que para nosotros la presencialidad es importante. Nosotros defendemos la educación porque nosotros tuvimos que trabajar el año pasado en condiciones muy mal. Tuvieron se te escucha mal, Juan, se te escucha mal. Cerrar las escuelas. Vamos a hacer una cosa, Juan. Volvé a conectarte y le damos la palabra a Celeste Calvo y después te volvés a conectar vos. Bueno, sí, tuve algunos problemas por ahí también, yo también, no sé, Juan, a ver si seguís vos. Ahí se desconectó, me parece. Seguí vos, Celeste, después. Bueno, sí, no me voy a extender mucho porque creo que ya han expresado lo que más o menos todos venimos peleándola, ¿no? en este periodo. En primer lugar, más que nada, agradecer al doctor en nombre de SUTEBA, desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría Gremial, que siempre nos ha dado una mano enorme, asesorándonos, acompañándonos, orientándonos. Así que desde ya el agradecimiento enorme de la comisión directiva de SUTEBA Bahía Blanca. Quiero remarcarlo porque él estuvo acompañándonos a nosotros durante todo este tiempo, desde que empezó esto. Lo que muchos ya sabemos, hay situaciones que los sindicatos peleamos, algunos sindicatos, algunas seccionales en absoluta soledad, totalmente abandonados por las conducciones centrales a nivel provincial, donde se ha dado la mano con los gobiernos nacional y provincial, que ha sido parecen parte de ellos, más que estar al frente de los sindicatos como representantes docentes, y que estamos dando la pelea para evitar que se vulneren los derechos de los y las compañeras, porque creemos que hay acciones claramente violatorias del estatuto, además de ponernos en riesgo y darnos a elegir si queremos enfermarnos, poner en riesgo nuestra vida, o si queremos llenar la olla. Nos ponen en esa situación con los y las compañeras dispensadas, terrible, terrible, y los sindicatos a nivel central que no han salido a expresarse en este sentido y han avalado todas las decisiones tomadas, hablo por la Dirección General de Cultura y Educación particularmente. Venimos llevando acciones, creemos que la importancia de la organización y de estos espacios para debatir, para poder intercambiar y para poder decidir de conjunto cómo seguimos enfrentando esto que se pone duro.
se ha puesto de manifiesto las diferencias de las escuelas también, de los tipos de escuela, de las calidades de las escuelas, donde aparecen hoy por hoy más claramente las escuelas, por más que sean escuelas públicas, donde tienen cooperadoras fuertes que pueden proveer de todos los insumos y todos los elementos para el resguardo, y las escuelas que no cuentan con ello porque el Estado tampoco las provee desde los consejos escolares, llega tarde, los insumos se terminan, y no hay nadie que los provea, y si no hay una cooperadora que los pueda sostener, pone en riesgo la salud de todos y todas. Entonces acá es donde se ve claramente esta brecha entre la escuela para pobres y la escuela para ricos, encomillándolo, ¿no? Porque en las escuelas públicas vamos los y las docentes que no solo que elegimos la escuela pública, sino también quienes no tienen la posibilidad de pagar una educación privada. Más allá de que nosotros nos oponemos o estamos a favor de la escuela pública siempre, pero lo cierto es que se nota en este contexto con más fuerza la situación y las diferencias económicas. Bueno, nada más que eso. Gracias. Gracias, Celeste. Vuelve Juan. Bueno, no sé bien dónde quedé, pero me parece que yo venía diciendo que el año pasado, cuando las escuelas tuvieron que cerrar, los establecimientos educativos en general, producto de la pandemia, en ese mismo instante, que realmente, digamos, esto obviamente tomó de sorpresa a todos, o digamos, fue una situación no querida por nadie, hubo que de alguna manera improvisar, digamos, en este punto, todos los sistemas educativos, y no solo los sistemas educativos, mucho más allá de los sistemas educativos, hubo que hacer adaptaciones. Bueno, pero lo que sí podemos decir es que no se hicieron. Es decir, no solamente no se garantizaron las condiciones, y admito que era difícil el año pasado hacerlo para una educación remota, sino que luego de un año, este año tampoco se garantizan, pero además obviamente desde el 19 de marzo de 2020, el Estado, el gobierno, debió haber empezado en ese mismo minuto a hacer los planes para volver a la presencialidad, y los planes significan también obviamente los recursos. Al contrario de ello, se recortaron incluso en forma nominal los presupuestos, no hubo ningún plan, no hubo ninguna obra en ningún lado, y nosotros, lo de Sandra y Rubén, la llamada tragedia, que a veces decimos tragedia, pero son tragedias que no sorprenden a nadie, ¿no es cierto? Pero fue en 2018, digamos, no fue parece que estuviéramos hablando de otra época a veces, con todo lo que está pasando en el último año. Fue en 2018, nos acostumbramos a trabajar en condiciones y a estudiar que son realmente insalubres, inseguras, y esto no es una cuestión de provincia versus las universidades nacionales. Lo mismo ha ocurrido en el año 2007 en la Universidad de Río Cuarto, donde murieron 6 personas en la planta piloto por trabajar en condiciones inseguras, insalubres, con la responsabilidad de la Universidad de Río Cuarto y del gobierno nacional de ese entonces. Entonces, esto obviamente en el marco de una pandemia obligó al sistema educativo a cerrar, porque no estaban dadas las condiciones para trabajar aunque no hubiera ninguna pandemia. Ya con la pandemia encima, bueno, era imposible de sostener. Y ahora, desde ese minuto había que tomar las medidas. Y por el contrario, se tomaron medidas en contrario, para que la apertura de las escuelas no signifique nuevamente un agravamiento de esa pandemia. Y es lo que ocurre, sin embargo, pasado un año, no solamente que no se hizo nada, sino que de un día para el otro, dicen en un discurso, bueno, que abran las escuelas. Y nosotros reclamamos que queremos discutir esas condiciones como trabajadores. Queremos discutir porque no están dadas, pero queremos ser parte, conjunto con la comunidad educativa, de ver cuáles son esas condiciones de trabajo, cuáles son esas condiciones epidemiológicas y sanitarias, y tenemos ese derecho como trabajadores. Eso es lo que nosotros estamos reclamando y las autoridades de la Universidad del Sur vienen negando. Y es cierto que nosotros no somos especialistas, por ejemplo en salud, pero fíjense qué diferencia. Nosotros organizamos estas actividades, estas charlas junto con especialistas para tomar lo que dicen los especialistas.
queremos tomar lo que dicen los especialistas. Las autoridades que toman estas decisiones, las autoridades políticas y las autoridades de la universidad y de las universidades, tampoco son especialistas. Pero la diferencia es que ellos toman las decisiones a espaldas de la comunidad educativa y a espaldas de lo que dicen los especialistas. No toman argumentos. Cuando nosotros vamos y les decimos, miren que los especialistas están diciendo esto, no nos contestan, no, mira, acá tengo otro especialista que dice otra cosa. No. Esa discusión está completamente ausente. Es decir, estamos hablando en este caso puntual de una universidad nacional que tiene un departamento de salud, que tiene un departamento de biología, bioquímica y farmacia, que tiene un departamento de matemática, que tiene, etcétera, que tiene carreras premiadas, que le da completamente la espalda a los argumentos científicos. Que no los quiere, que sus departamentos no se pronuncian como tales tampoco. Entonces, esto nos parece muy grave y nosotros queremos volver a la presencialidad sobre la base de garantizar las condiciones, justamente para que estas medidas tomadas de un día para el otro, aparte por presiones del gobierno nacional, por presiones del gobierno provincial, por distintas presiones, no signifiquen justamente cosas graves que están sucediendo, como se ha mencionado, que podemos lamentar, pero que no van a sorprender a nadie si suceden. Entonces, esas medidas que estamos tomando son, a diferencia de lo que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno provincial y las autoridades, en defensa del derecho de educación, en defensa del derecho al trabajo, en defensa del derecho a la salud. Esa es nuestra posición, como también hablo como paritario, y tenemos en ese punto un acuerdo, es decir, estamos de acuerdo entre los paritarios de defender este pliego, que es el que venimos haciendo también, discutiendo en nuestras asambleas, y son las medidas de lucha que estamos llevando adelante. Nada más. Bueno, no tengo nadie más anotado. No sé si alguien quiere anotarse o nos despedimos y, como dijo ahí Leandro, que esto sea el puntapié inicial. Lamentablemente esto no concluye, ¿no? Lamentablemente la vuelta a la normalidad se va a demorar, ¿no? La vida que llevábamos hasta el 19 de marzo o hasta el 1 de marzo del 2020 va a tardar en retornar, lamentablemente. Agradecerte, Horacio, realmente fue esclarecedora la charla, algo que veníamos necesitando, un sostén profesional, técnico. Y como mensaje, digo, para que pensemos, para que nos pensemos como trabajadores y trabajadoras, esencialmente, los que trabajamos en la educación. Desde el 20 de marzo del año pasado, en la Argentina hubo educación porque las docentes y las familias de nuestros alumnos y estudiantes pagaron internet. Pusieron a disposición sus equipos, pusieron a disposición la intimidad de su hogar, pusieron a disposición su tiempo. Se trabajaba a destajo, sin franja horaria. Y no tenemos que, digo, bueno, y esto creo que es un error nuestro, que descalifica la palabra trabajador o trabajadora, o descalifica la palabra trabajo, y la vuelve muy similar a vocación, a sacerdocio, a apostolado, a beneficencia. Y yo creo que somos trabajadores y tenemos que hacernos valer como tal, porque no podemos ser trabajadores comodines en el sentido que nos acomodamos a como dé lugar. No podemos permitirnos eso. Aunque manejemos o trabajemos con material sensible, como puede ser un alumno de 3 años que inicia el jardín de infantes. Pero somos trabajadores, estamos ejerciendo nuestra labor y tenemos que defenderla, es defender nuestra profesión. Yo siempre hago este ejemplo.
Pensemos en los bancarios y las bancarias. Digo, yo creo que ellos y ellas hoy no quieren volver a la normalidad. Yo creo que hoy están trabajando en un sistema protectivo en cuanto a salud y totalmente tranquilo, por turnos. A las 3 de la tarde se cierra la puerta del banco y los turnos ya ingresaron, sin cúmulo de gentes, sin colas. Bueno, porque seguramente le han discutido esas condiciones de trabajo entre las cámaras estatales bancarias y las privadas con el gremio bancario. Y yo no vi que ningún bancario o bancaria terminara su trabajo y fuese a su casa y siguiera desde su casa con la computadora haciéndole el plazo fijo al cliente del banco o indicándole cómo debía solicitar el préstamo o transfiriéndole el sueldo. No, su trabajo se agotaba cuando se agotaba su horario laboral. Bueno, los docentes lamentablemente no hacemos eso, y vamos y estamos yendo a la escuela, y lamentablemente los que van en la presencialidad, hablo de nuestras escuelas medias, no van porque lo desean, muchos no van porque lo desean, sino porque se ven compelidos, se ven amenazados, se ven hostigados, se ven obligados, no solo por las autoridades, sino también por la propia comunidad educativa, ¿no? Eso es lamentable, es una pelea. Hoy escuchaba que cuando se detectó este contagio en la burbuja de la Escuela de Agricultura, donde se aislaba a esa burbuja durante 14 días, a la presencialidad, una madre o padre de otro alumno o alumna de esa burbuja protestaba indignada que ella necesitaba que su hijo o hija siguiera teniendo clases presenciales, ¿no? A ese grado de irresponsabilidad estamos arribando. Digo, bueno, reflexionemos sobre eso. Somos trabajadores, tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras obligaciones, pero también tenemos nuestros derechos. Porque si no, creo que estamos desmereciendo la palabra trabajo, desmereciendo la palabra trabajador y trabajadora. No sé si tengo a alguien anotado en el chat. Nada, gracias de nuevo, Horacio, gracias a todos y a todas, nos seguiremos encontrando. Yo les aviso a los compañeros y compañeras de ADUNS que ahora les paso por WhatsApp el link para seguir con nuestra asamblea, que tuvimos que suspenderla para iniciar el foro, y continuamos allí, y nos encontraremos seguramente, y nada, fuerza. Creo que la clase trabajadora y la educación pública tiene que triunfar algún día en este país. Gracias. Chao. Chao.